Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. En la vida todos pasamos por diferentes etapas, circunstancias y situaciones. Y cuando miras hacia atrás te das cuenta que todo ha sido para enseñarte algo. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal que trata de temas del despertar de conciencia, crecimiento personal y también de mensajes canalizados. Si te gusta esta temática te invito a que te suscribas y dale también a la campanita para que YouTube te notifique todos los vídeos que yo vaya subiendo todos los viernes. Hoy voy a hablar de la soledad, de sus beneficios y cómo podemos convertirla en una oportunidad para crecer. Hay muchas personas que tienen miedo a la soledad. Esto se acrecentó más en la época del confinamiento, la pandemia. Hubo personas que al estar solas utilizaron su tiempo para autoconocerse y salieron más fortalecidos del confinamiento. Pero en cambio a otras esa soledad les trajo angustia y ansiedad. Debemos trabajar el miedo a la soledad y esto es un proceso. La pandemia nos dio la oportunidad de dedicar tiempo a nosotros. Cuando empieza a trabajar la espiritualidad, quieres, disfruta y necesita de espacios de soledad. Los que no están en esta línea no lo entienden y cuando te llaman y le dices que estás ocupado o ocupada, creen que no quieres estar con ellos. Los que experimentamos la soledad descubrimos el tesoro que hay en ella. La soledad es una maestra del autoconocimiento, ya que es difícil mirar hacia tu interior si estás en medio de una vorágine de cosas. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Hemos nacido solos y nos iremos solos. Hay personas que viven solas y no se sienten solas. En cambio, otras viven acompañadas y sí se sienten solos. Y esto sabemos que es así. El hecho de no tener miedo a estar solo sola te hace estar empoderado o empoderada. Si echas de menos a alguien es porque no disfruta de ti. Si te sientes solo es porque te abandonas tú. Cuando te sientes solo es porque el ojo de tu mente lo pones fuera y no dentro de ti. En el momento que lo pongas hacia ti, descubre tu poder. Te das cuenta que no necesitas a nadie y si eliges a alguien es por elección y no por necesidad. Entonces empieza a disfrutar de la soledad. Cuando trabaja el miedo a la soledad es cuando te das cuenta que es imposible sentirse solo, porque para sentirse solo primero tienes que abandonarte a ti. Lo más importante que tú tienes eres tú. Debemos también confiar en la vida y confiar más en ella y pensar que lo que venga va a ser lo mejor para nosotros. Si estás solo sola, confía en la vida. Debes pensar que lo que estás pasando ahora es lo mejor que te puede pasar. El aceptar la soledad es un proceso. Cuídate y no esperes a que los demás lo hagan por ti. Cuando vives la soledad no estás con alguien, pero te encuentras a ti mismo. Y este es el mejor regalo que puedes hacerte. El miedo es fruto de nuestras inseguridades. Voy a dar unas claves para superar el miedo a la soledad. Primero, ¿te has preguntado si realmente estás solo? Ya que quizá no estés solo y si te encuentras solo, entonces quizá no sea una soledad física, sino mental. Puedes estar solo y estar en paz contigo mismo y contigo misma. En segundo lugar, disfruta el estar contigo, porque tiene un lado positivo y hay que aprovecharlo. ¿Y cómo? Cuando dedica tiempo a tus propios pensamientos, descubre tu mundo interior, encuentras nuevas aficiones, habilidades. Os invito a que os dedicáis tiempo a vosotros mismos y dediquéis un tiempo a la soledad, a ver qué os encontráis en vuestro interior. Os vais a sorprender. En tercer lugar, no te aísles. A veces el miedo a la soledad hace que te aísle. Hay que ser independiente y autosuficiente, pero no dejar la relación con los demás, porque esto alivia tu malestar emocional. El miedo a la soledad está condicionado a la dependencia con personas que no queremos perder. Y esto no es bueno. Disfruta de momentos de estar a solas y también con los demás. Venimos solos y nos vamos solos. Si no sabes estar solo, el estar acompañado puede ser una molestia. La soledad cuando es elegida es un síntoma de madurez espiritual. En cambio, cuando tomas la soledad no para crecer, sino cuando te quejas de que estás solo y que nadie quiere estar contigo y empiezas a dar vuelta con estas ideas en la cabeza, entonces puedes caer en una depresión. Y eso ya es un problema. Pero el problema no es la soledad, sino la actitud mental que tienes tú ante la soledad. Cuando estés solo debes utilizar esa soledad para crecer y para crear una relación contigo mismo.
porque la mejor compañía es la que tienes tú contigo mismo. Debemos ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado. Hay que tener buena energía de estar contigo mismo, tener buenas conversaciones contigo y tener ganas de estar contigo para reflexionar, para meditar, y esto abre un mundo desconocido y muy gratificante, y de esta manera te conoces mucho mejor. Cuando estás bien contigo mismo, no necesitas a los demás para satisfacer tus necesidades, sino que estás con los demás para compartir. Pero no hay esa necesidad de estar con los demás. Cuando aprendes a estar solo o sola, disfruta de la soledad. Cuando estás acompañado y se van las personas, sigues estando bien y no te quejas de que vuelvas a estar solo. Te encuentras bien de haber disfrutado de la compañía, pero no estás pensando en que vuelva a estar solo y empiezas a preguntar cuando las personas se van, ¿cuándo quedamos? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Hay muchas relaciones superficiales, solo por no estar solo. Cuando disfrutas de la soledad y te sientes bien contigo mismo, seguro que la relación que tienes con los demás cambia a mejor. Os voy a dar unos pasos para amar la soledad. El primero, cuestiónate la palabra soledad. ¿Qué significa para ti estar solo? Hay muchas personas que para ellos esta palabra es negativa. Hay personas que la soledad la relacionan con melancolía, añoranza, tristeza, y de ahí el miedo a la soledad. Pensamos que la felicidad procede de las relaciones, pero no es así. La felicidad está dentro de nosotros. Lo exterior, lo material, no te da la felicidad. En segundo lugar, comprende por qué no te gusta la soledad. ¿Te sientes triste? ¿Abandonado? Entonces buscarás relaciones con dependencia emocional. Tendrás un problema de autoestima, de quererte, de acompañarte, de ser tu mejor amigo. En tercer lugar, intenta estar solo voluntariamente, en algún momento. Pascal decía, todas las miserias de la humanidad se deben a una sola cosa, a que el ser humano es incapaz de estar sentado solo y en silencio en una habitación. Si quieres saber si estás bien contigo mismo, siéntate solo, en silencio en una habitación, e indaga cómo te sientes por dentro. En cuarto lugar, busca un hobby que te gusta y disfruta haciéndolo en soledad. Cuando en la soledad te sientes acompañado o acompañada contigo mismo, ya no necesitas nada ni a nadie. Te basta contigo. Y luego vuelves al mundo, a las relaciones, pero no mendigando el estar con alguien. De esta manera empiezas a cambiar tu forma de relacionarte con la sociedad. Hay que buscar un equilibrio entre la soledad, que cuando la conoces es un paraíso, y las relaciones con los demás. Amigos, la mejor compañía es la que tenéis con vosotros mismos. Bueno, quería comentaros una cosilla, y es que cuando llegue a los 1000 suscriptores haré un sorteo entre todos los suscriptores de 3 libros de mi libro El despertar es el camino. Aquí lo tenéis. Como sabéis, un libro que es totalmente canalizado, tanto el texto como la portada. Este libro está ayudando a muchas personas en su despertar de conciencia, así que os invito a que os suscribáis. Bueno amigos, he llegado al final del vídeo, dale un like, comparte, comenta, suscríbete. Os deseo una semana llena de luz y bendiciones para vosotros y también para vuestras familias. Nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis. Un beso para todos.